Mi nombre es Ismael Sierra, del pueblo de Tucanos. Acabar de complementar segunda parte de la historia de los caribes, o sea, actualmente llamados los carijonas. Vamos a continuar con esa historia misma porque ellos mismos, los caribes, tuvieron otro enfrentamiento por los siguientes con Huitotos. Ellos eran tan hartos, una cantidad que llegaron esa gente. Llegaron aquí, se fueron, extendieron, después de ese combate se centralizaron más yendo para Occidentes. Y en Occidente llegaron y que hicieron la misma cosa, la misma problemas que hicieron por acá y a todo cuando no conseguía gente y ellos cogían cuando no conseguía presas para como saíno, lo que yo decía, el que encontraba allá lo amarraba. Y ese señor tenía que ser despedazado por ellos, sea el que fuera, si fuera humano, así fuera cualquier, pero no lo rebajaba. Entonces la gente se dio cuenta que por qué perdía la gente, por qué se perdía todo lo que les gusta a pasear, porque nuestro antepasado antiguamente se iban a pescar a cierta distancia, 6, 4 horas, donde había pescado. Cuando ese tiempo pescado había mucho, cuando en ese tiempo existía mucho misterio. Ya por ahí a las 5:30, el marimonte ya rondaba alrededor de la maloca para poder cómo robaba a los niños, cómo se metía para poder comer, porque también depredador bravo. Entonces la gente, era tiempo que no estaba tan poblado, porque los pueblos grandes era que dominaba a los pueblos pequeños, acababa con los pueblos pequeños porque era grande, porque tenía poder, y entre eso había gente capacitada para pelear. Como ellos habían peleado con el sur, por lados del sur, entonces ya se fueron por Occidente, por allá se estabilizaron por alrededor de Serranía de Chiribiquete, creo yo, porque es ahí la historia, porque es el territorio ancestral de esa gente. Entonces se toparon con Huitotos. Huitotos también son gente de combate, gente de verdad. Y empiezan a pelear con Huitotos. Huitotos les dominaron a ellos, la guerra siguió también, ellos también con lanza, con cerbatana, con flecha, con trampas, porque eso metía hasta trampa. Hay gente que mete trampa, trueno y bombas. ¿Cómo lo mandaba antiguamente nuestro ancestro? Pues nuestro antepasado tenía creado misiles, no es como Blanco ahorita está votando, y eso ya estaba creado. Para ellos mandaba un rayo por medio de su concentración mental, me enviaba un rayo caía, quemaba la maloca, destruía todo de una vez. Con eso lo hacían ellos, y eso es comprobado que así peleaban antiguamente, con rayos, un rayo que lo mandaba el viento, o a veces esos rayos que ellos mandaban llevaba bomba, era prácticamente bomba, caía a la mitad, los desbarataba la maloca, pero ahí seguía muriendo gente que le daba como trombosis, gente que le daba como desmayo, gente que moría de un momento a otro como ataque cardíaco, y esa era una bomba grandísima. Por eso es que antiguamente los pueblos grandes fueron exterminados. Entonces, los Huitotos tenían eso. Huitotos eran bien preparados tenía yo no diría un payé, como sino gente que cree, un científico, un sabio de eso muy poderoso, que levantaba con su sabiduría, todo eso, y le fueron diezmando. Ellos pelearon años con esa gente, años, hasta que los caribes se diezmaron, se sometieron, fueron esclavizados, ellos los llevaron para sus territorios, y cuando muy poquiticos que quedaron, se expandieron, se vinieron por este lado. Entonces ellos como ya estaban desapareciendo, lo estaban acabando por lado, el último grupo que quedaba, se vino por lado del lago El Dorado. Llegaron a Papores, ahí estuvieron un tiempo, ahí viviendo, y de Papores subieron, bajaron, entraron
por río Macayarí, del río Macayarí atravesaron, llegaron al lago El Dorado. ¿Por qué se llama el lago El Dorado eso? Porque ellos en ese tiempo, ellos traían un pescado que ellos moqueo grandote, grande, dorado, pescado grande, ese pescado allá. Y mataron a ellos, moquieron y trajeron. El mayor de ellos, el payer de ellos dijo, no, ya llegamos acá, aquí donde venimos, aquí esta es nuestra tierra, pues aquí vamos a estabilizar. Y traían una cantidad de oro, diamante, unas piedras, ¿cómo que llaman? Diamante, esmeralda, traíamos una cosa, piedra preciosa, traían muchas cosas ellos, ese grupo grande. Entonces, desde que dijo él, bueno, aquí llegamos, vamos a comer, baje todo, tenía su casa, todos esos rastrojos que se ve por acá, por Apapores, por Cabeceras de Anjajo, por aquí, por Macaya, por abajo de Macayarí, todo eso es de ellos, no es de Nucá, no es de nada, ese es de ellos porque ellos eran muy trabajadores. Ellos producían yuca amarilla, cargaba semilla de yuca, tenía coca, tenía plátano. Ellos eran muy productores, ellos andaban con sus semillas. Entonces llegaron ahí al Lago El Dorado, el jefe del clan de ellos, último ya, dice que le dijo, vamos a comer con todos los niños. Comieron ahí, dejaron ahí, tomaron chivé. ¿Qué vamos a hacer? Pues quedamos ahí, claro. En la bocana de entrada para el Lago El Dorado, una isla. El jefe dijo, miró con su sabiduría y poder, dijo, no, pues yo me voy a quedar aquí. Aquí va a ser esto una maloca. Para él, para ese sabio, para ese payé como un sabio y poderoso, esa isla era una maloca. Entonces dijo, no, aquí están. Él ya sabía que el Lago El Dorado para ese señor era una maloca grandísima y más Laguna Espejo. Todo eso él miró y dijo, esto es una ciudad grande en ese mundo, esto vamos a quedar aquí. Y por eso ellos fue que nos llamaron Lago de Dorado, porque ellos comieron dorado ahí, esa es la historia de ellos. Y se fueron y se llevaron toda esa diamantes que tenía ellos, unos 3, 4 cajas de diamantes que traían, y botaron Lago de Espejo. Antes de que llegara Colón, no había nadie. ¿Cuánto hace que pasó eso? Botaron eso. Por eso Lago Espejo, cuando llegaron la primera vez, ellos quedaron, se fueron empezando otra vez a crecer, fueron multiplicando el pueblo que queda ahorita, lo que están ahí, Puerto Nare. Los que se fueron, que están por ahí, empezaron otra vez porque ellos están prácticamente, el nombre de ellos lo acabaron. Tocaba decir, no, yo no soy caribe, sino, no, nada, no le tocaba decir nada porque lo mataban, lo cogieron una rabia y la gente, fue un exterminio que le hicieron a ese pueblo. Entonces, llegan ahí, botan ese Lago Espejo, botan todo, se lo riegan, se fueron con canoa, botaron todo eso, lo regaron. Y esa, como en ese tiempo, esa laguna era muy fina, nadie iba. Cuando las cosas antiguas, en un sitio encantado, cuando no va nadie, ni una mujer embarazada, o cuando no van los payés, los rezadores malos que hacen daño, no, se acaba. Pero me cambio, como era de ellos, eso estuvo todas las tardes, a las 5, empezaba a salir luz eso. Era luz de diamante, toda esa era luz, brillaba eso. Cuando llegaron los primeros balateros de Brasil, llegaron indígenas, miraron, ellos es que fueron rezando, tapando todo lo que tenía, todo lo que brillaba fue desapareciendo con el tiempo, Y el Señor murió, se fue, así como Él vino, se fue para ese mundo. La entrada de Lago El Dorado, en esa isla debe estar ese señor. Y ahí en el Lago El Dorado, que es un túnel grande que sale de la mitad de la entrada del Lago El Dorado, sale ese hueco, el otro hueco sale hasta el Lago Espejo. La otra se divide 4 ramales ahí, en esa laguna. Y esa laguna muy poderosa, muy grande, que es de ellos también, de los Caribes. Ahí, esa historia que yo digo, escuché,
porque es una historia de ellos mismos, de nuestros antepasados, son historias reales con lo que pasó con los pueblos que en ese tiempo, cuando ya estabilizaron, había muchos pueblos. Era el tiempo de que los combates eran cuerpo a cuerpo y se enfrentaba, y cuando era el tiempo de que algunos pueblos tenían combatientes consagrados que a ellos no era difícil que una flecha, que una cerbatana o le atravesara una puya de esa salsala o un chongo que, ¿cómo es que llama? Que ellos hacían filas, todas esas. Era muy difícil porque era consagrado. Un señor de eso mataba 200, 300, 400, hasta 300 personas, era rezado prácticamente. En ese tiempo, cada cual cuando cometía errores en sus territorios, de pronto, como era época de que robaban cosas o invadían, había pueblos grandes que invadían, entonces los otros se aguardaban, se unían para poder defender sus territorios. Entonces, esta historia de ese señor, ya le había dicho al mensajero de él que cuando el hijo de él le dijo que él tenía ganas de conocer ese pueblo, porque primeramente ello era intercambio de ¿cómo es que llama? El canje que hacían ellos era cambios de productos, mejor dicho. Ellos le mandaban oro a ellos, piedras preciosas, dice nuestros antepasados, los tambos, sí, riquezas que ellos tenían. Lo único que tenían esas piedras por esto era para ellos colocar cuando danzaba todo eso, como le decía anteriormente, eran los caribes. Entonces la entrada tenía con esa gente, con los ojos, con los caribes. Entonces el muchacho, mirando que esas piedras eran muy bonitas, quería ver cómo lo extraía, cómo lo sacaban. Me cambio, los del sur le mandaba era una cantidad de ají. Lonas de ají, le mandaba una lona del señor, pues se la llevaba, cargaba, lo echaba, se llevaba ají. Precisamente yo la vez pasada decía que ellos necesitaban ají era pues cuando no conseguía danta, cachirre, zaino, cajuche, lo que no conseguía. Entonces si había un tipo que no era de su pueblo, si encontraba pues en la selva lo mataban, lo cogían de prisionero, lo llevaban y tenía como tenía un sitio especial donde ellos mataban y lo colgaban de los pies y hacia arriba. Haz de cuenta cuando están matando un pollo, ¿no? Y cuando ya por ahí le dejaban un minuto, por ahí un minuto, y cuando ya empezaba a bajar la sangre lo golpeaba aquí en 100, la mitad de la ceja, y lo sacaba la sangre y todo eso. Y eso era el trabajo que ellos hacían. Entonces el muchacho, viendo eso, el papá el chino lo había prevenido que respetara al hijo de él. Desgraciadamente el chino ya estaba grande, por unos de 13, 14 años, tendría más o menos. Entonces no quiso quedar. El papá le dijo al muchacho que tenía conexión, le dijo: usted me responde, dígale a ese señor que yo también tengo ejército, tengo que pelear si le pasa algo a mis hijos. Y eso es lo que yo no quiero. Respetemos, que él no respete mi reino, mi territorio, que yo también voy a respetar el territorio de ellos. Entonces cuando llegaron, el muchacho llegaron a mediodía, y mediodía no había nada. Por la tarde ya lo empezaron a acariciar, como le dije yo la vez pasada, que lo único que podía intervenir era el máximo jefe de ellos, pero ya él le había dicho que si cuando ellos tenían una presa ahí dentro de las malocas, ya rodeada, era muy difícil que lo entregara, porque a veces no había que comer, dar a los hijos. Ellos esa presa lo llevaba, porque lo mataba, porque lo mataban. Lo único que dijo el señor fue: bueno, trate de irse, escápese a la 1 de la mañana, pero a las 12:30 más o menos, de 12 a 12:30, porque no, pero ellos ya habían tenido, ya lo habían regado alrededor de las malocas, ya sabía que ahora debía salir, ya viajó todo por todos lados, espía estaban turnando antes para coger la presa. Por eso cuando ellos se levantaron, iba saliendo, ya iba metiéndose en el rastrojo, cuando ya le cogieron, lo amarraron, lo trajeron, le dejaron.
Ahí por la mañana, como a las 5 le colgaron hacia arriba, lo amarraron al hospital, te lo jalaron al muchacho y lo mataron a las 5. Cuando él se dio cuenta que le mataron al muchacho, el concubino de ese poderoso del sur, entonces dijo, no, yo me voy, se fue. Llegó, era de aquí hasta allá, caminaba hasta donde yo vivía, era como 3 semanas a pie dándole, a pie 3 semanas caminó muchachos para llegar a esas malocas grandes que ellos tenían. Más o menos sería por allá por Piraj. Yo creo que ese grupo dice que es de Piraj, más o menos esos combatientes bravos que pelearon con los blancos. Entonces, llegó allá llorando y le comentó lo único que dijo el clan de ese pueblo. Le dijo, bueno, tocó los tambores, porque cuando había un combate grande con otros pueblos que no conocía, que venían invasores, lo primero que las guardias de ese pueblo, no era guardia, eran guerreros de los pueblos de esa época, de los tucanos, llámese Cubeo, llámese Curripaco, Carapanas, Barazano, Tatuyo, eran los tambores. Los tambores sonó avisando que había guerra con otros pueblos. Entonces la gente, todos los pueblos, los núcleos familiares de él, los vecinos de él, los rodearon, llegaron de él, dijo, ¿qué pasaba? Entonces él dijo, no, ha pasado esto, mi hijo se fue por el norte, tal parte, y este lo conoce, allá hay un pueblo, mataron a mi hijo, yo creo que lo comieron, pues son gente que come a la gente, no son como nosotros. Entonces lo que yo quiero es que vamos a acabar, es que necesito los mejores payés para matar para acabar ese pueblo. Entonces sacó los mejores payés de ese pueblo, de todos los pueblos, sacó los mejores rezadores, los mejores guerreros. Ustedes le dijo a ese guía, el que andaba donde ellos, el que llevaba oro donde ellos, y el que le traía a esa gente, a los caribes también, ají por cantidad, porque era que cargaba, llegaba, hace el mes, pero llegaba el señor ese, era el único que tenía la entrada, el que tenía confianza de la gente, esos caníbales. Entonces, se armaron y dijo, le dijo al comandante de los guerreros, ¿quién va? Usted me comanda con este y detrás de él va usted, pero ojo, tiene que hacerlo, no les deje nada. Si lo ve los niños, mate a los niños. Si ve a las niñas, mátelos. Si ve, no me dejen nada, ese fue el orden de él, porque él ya había avisado que él iba a vengar. Así fue. Se vinieron, como era hartos, duraron para llegar hasta allá, donde esta parte, por este lado, para llegar hasta este lado, duraron casi 2 meses y medio para venir despacio. Lo más los agilizados los pasos eran los 200 que iba adelante. Se iba 50 adelante y 150 atrás, del resto venía atrás. Eso era una cantidad de paisanos míos de esa época, con flechas, con sarbatanas, ¿cómo es que llaman? Otros que como unas lanzas que ellos hacen. Tenía el escudo de combate parecido como las de los guerreros antiguos, pero también como lo de blanco, pero eso lo tenían los paisanos, eso lo tuvimos nosotros hace muchos años, tuvimos eso para que la flecha no le caiga, se tapaba para que como el lanza no le caiga, todo eso lo tenían ellos. Eso duraron 2 meses y medio para llegar al sitio. Mientras tanto esa gente estaban esperando, esperaron casi 2 meses y largo y dejaron. Y llegaron esta gente del sur a los 2 meses y empezaron a hacer rondas por ahí en donde estaban. Resulta que los caribes, ellos manejaban la guerra de diferentes formas. Ellos imitaban a los pájaros, a los tentes, a las pavas, todo eso lo imitaban ellos, porque por medio de esa imitación de los aves, sabía dónde estaba, qué estaba pasando, cómo estaba, si no lo he visto, todo lo tenía yo así calculado. Como se cansaron de esperar, entonces retrocedieron un poco.
hasta que el otro grupo llegó, me cambio, llegaron ellos y miraron, sí, atrás estaban. Como estaban atrás las guías del sur, los guerreros del sur se dieron cuenta que no, de una vez hicieron huecos, se taparon dentro de esos huecos con hojas, duraron otro mes más sin comer, rezado, ese era sin comer, rezado. Duraron más de 3 meses y medio sin comer para poder llegar a esos guerreros, para pelear con ellos. Entonces, los caribes bajaron la mano, dijeron, no, esta gente ya no, le dieron miedo, aquí vinieron, por eso se fueron. Cuando todo se vio, lo rodearon la maloca. Las primeras malocas eran 3 malocas. Ahí lo rodearon las 3 malocas, medianoche lo encerraron por lado, por la entrada principal, por la entrada abajo, y empezaron a matar. Dejaron los niños aparte, los viejos, las mujeres aparte, los hombres aparte, los fueron botando, todo, buscando al jefe. Y a otra maloca también, todo en ese tiempo la maloca grande quedaba a ciertas distancias, cerquita aquí como de 100 metros, quedaba una otra así, porque donde había, ¿sí? La mitad, y ahí lo botaron esa gente. Bueno, y la guía ese bajó, él sabía que un camino iba, él ya había, como era amigo de ellos, más abajo había otros 5 malocas más, dijo, no, esas 5 malocas. Y ahí se toparon, ahí se fueron otra vez, las 5 malocas lo rodearon, también llegaron por la mañana como desconfiados ellos, mientras que ellos lo estaban matando, los otros iban yendo para allá, ya lo tenían encerrado. O sea que lo cogieron de sorpresa, las 3 malocas de allá y las 5 malocas lo exterminaron. Se alcanzó a escapar uno, se fue hacia abajo, hacia arriba, y entonces esa gente, era muchísima también, retrocedieron y los que fueron a cobrar venganza se vinieron, se tiraron al piso y empezaron a esperar, mientras que los otros cavaban una zanja grandísima. Esos combates que ellos hicieron, muchas partes debe existir, porque aquí fue puro combate de flecha y cerbatana y lanzas que metieron ahí, y las malocas fueron quemados, porque eso de una vez ellos hacían con la flecha, con breo, y tenía una cosa especial que de tantos moverle esa cosa y se prendía y la metían en el tubo y se estallaba ya, iba estallando como en la selva de acá de Baupés. Hay una cosa especial como si fuera pólvora. Eso lo cogieron ellos como unas bolas y metían eso y llegaba ya, se explotaban. Aquí no hay de eso, pero es como pólvora, eso palo es natural. Con eso que acabo de decir, es una bomba especial, usted lo puede coger eso y es como pólvora. Usted lo echa esa pólvora, esa arena, y lo mete y lo sopla, eso sale, es una llama tan berraca, tan grande que lo puede quemar, Con eso allá en el Baupés, en la maloca, mata la mosca, esa mosca que llega en la masa, eso lo coge ahí de una vez, con eso lo matan. Y entonces ellos ya hicieron más grande eso, y con eso lo botaban las malocas de ellos y lo fueron destruyendo. Esa era grandísima, grande era esa maloca que quedaba. Fueron peleando, de ahí sí se enfrentaron, se fueron dando, cuando ellos se dieron cuenta, dijeron ellos, no, pues aquí no más, se quedaron los del sur quedaron acá y los caribes quedaron retrocediendo hasta que venía refuerzo. Entonces se fueron regresando, defendiendo, se fueron. Ahí está la historia esa, que en ese tiempo, de muchos de los pueblos, era muy organizado. Ya tenía gente su guerrero, cuidaba sus límites, todos. Para esta guerra que ellos hicieron, las primeras guerras con esa gente, empezaron a prepararse más. Entonces, los caribes no avanzaban mucho a otro lado porque ellos prefirieron quedarse acá, y porque directamente el jefe de ellos iba para ahorita que es Chiribiquete. Para esa gente, el Chiribiquete es la maloca más grande del mundo, donde va
donde va el espíritu de uno cuando muere a descansar. Entonces venía ellos. El profeta lo trajo desde más antes que nosotros, ellos ya venían. A ellos antes del diluvio, los caribes ya estaban, antes de nosotros los tucanos, de otros grupos, como 12 grupos que vinimos, ya estaban. Los cubeos ya estaban, los curripacos, puinaves ya estaban. Nadie se le enfrentaban a ellos porque era gente muy peligrosa, muy práctico en las peleas y además era grande y todo eso. Sin embargo, con ese pueblo que es del sur, que queda casi más la pirámide, me parece que ese el pueblo es Carapana, con esa gente los diezmaron ya, pero hace muchos años. Eso es después de que nosotros llegamos acá, llegamos los tucanos, llegamos después del diluvio, nos estabilizamos también. ¿Cuánto hace eso? Eso hace unas cantidades de años, unas generaciones grandísimas. Por eso es que ellos miraron de aquí y se arrancaron otra vez. Se fueron para Chiribiquete. Chiribiquete ya al otro lado estaba Huitoto, con Huitoto, porque ellos, esa gente era prácticamente gente de guerra. Gente de lanza, tenía una lanza grandísima, una lanza, ¿cómo es que llama? Lanzas que ellos metían, lo levantaba, una flecha, era con los pies. Y eso en donde caía era para destrozarlo. Lo mismo en las cerbatandas de ellos era cierto, no era como lo que mira uno actualmente aquí, eran para guerra, eso era para guerra. Y las lanzas que ellos hacían con palmas de especiales, que eso aquí no hay, está ese por lados de para abajo. Con esas palmas hacía yo cuando yo tiraba era como un cuchillo, eso era práctico para todo eso, levantarse, usted levantarla, un enemigo va corriendo, lo cogía un man de eso, una persona de eso, lanzarlo de aquí, 20, 30, 50 metros, coger tenía mucha fuerza, porque en esa época la humanidad cuando llegaron acá en este mundo era grande, no como nosotros somos, los tucanos ya no somos los tucanos propios, nosotros tucanos somos ya, como diríamos, el mugre de ellos. Ellos sí eran propios que llegaron, porque por eso esos combates, esa gente cuando peleaba era pelea grande, eso no era pelea, uno lo podía cogerlo, botearlo, porque la humanidad, tanto los blancos como indígenas, era grandísimo. Gente de combate, gente bien constituida, bien comido. Nosotros ahorita somos una migaja, no somos nada, somos prácticamente de esa gente comparándole tantos años. Eso por lo menos digo que esa guerra es de muchos años antiguo. Yo coloco más de por ahí unos 26.000 años de esa época sucedió esa guerra.